Qué bendición, buenas noches para todos, poder compartir la palabra del Señor. Gracias a los pastores por la oportunidad de poder ministrar y poder estar juntos compartiendo un tiempo y algunas reflexiones de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. El título de este mensaje es Bajo amenaza. Saben, hace unos años miré una película con este título, donde una familia era asaltada en su propia casa. Pensando en este tiempo y cómo nos afecta, te propongo que veamos en la Biblia la historia de alguien que sufrió esta situación y meditemos cómo Dios lo ayudó a superar la misma. El texto que quiero compartir se encuentra en Primera de Reyes, en capítulo 19, versículo 1, dijo: Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. El día después, ¿cuántos de nosotros nos quedamos exhaustos después de un evento, una fiesta o algo que nos insume mucha energía, después de un gran acontecimiento? A veces solo queremos dormir 12, 13, 14 horas para recuperar fuerzas. Estamos débiles. Elías tuvo una serie de sucesos que lo dejaron sin aliento. Recuerden que él había profetizado la sequía para su pueblo y para el rey Acab, y durante 3 años y medio no llovió si no fuera por la palabra de Elías. De pronto Dios lo saca a él en el medio de la sequía y le dice: anda a verlo a Acab y decile que la sequía se va a terminar, pero antes hace el desafío a los profetas de Baal. Todos conocemos la historia: hacer descender fuego del cielo, hacer tirar agua en el medio de un pueblo que se está muriendo de hambre y de sed, y después de que desciende fuego del cielo, degollar a 850 profetas. Tremendo. Después de toda esa faena, encima Dios le dice: andá y decirle al rey Acab que baje a Jezreel desde el monte donde estamos. ¿Por qué? Porque viene la lluvia. Y Elías, después de toda esa circunstancia, corre 39 kilómetros más rápido que un rey que va montado en sus carros y en sus caballos. Imagínense cómo queda un profeta después de toda esa experiencia. El día después de los milagros es cuando estamos más cansados, pero ¿saben qué? Más débiles. Y más si creíamos, como creyó Elías, que toda la maravillosa obra que Dios hizo, todos los milagros, todas las señales, todos los prodigios, iban a hacer que el pueblo se volviera a Dios y hubiera un gran avivamiento. Qué tremendo, ¿no? Esperamos que después de un gran culto todo cambie, pero cuando llegamos a casa y todo sigue de la misma manera, ¡qué decepción! Y eso sumió al profeta en una profunda depresión producto de su cansancio, que se sumó a la decepción de no ver sus expectativas cumplidas. ¿A cuánto nos sucedió esto? Nadie esperaba esta pandemia, y aún los que venían experimentando los mayores milagros en su vida fueron confrontados con una situación que trajo decepción. El día después debemos de gozarnos por los milagros que hemos recibido, pero también es en el que debemos empezar a renovar la fuerza. Hermanos, no te sirve la bendición de ayer para hoy, no te sirven los milagros de hoy para mañana. Cada día debemos buscar el maná. Cada día debemos buscar algo nuevo de Dios. No podemos acostumbrarnos, porque si guardamos el maná para el día siguiente, ¿saben lo que dice la Biblia, no? Se ponía rancio, se pudría, no servía. Así es con la bendición de Dios. La Biblia dice que Él renueva su misericordia cada mañana, y nosotros debemos buscar una nueva medida de unción, una nueva medida de fe cada día, sin conformarnos con lo que recibimos el día anterior, sino buscando
una nueva medida de unción. Pero eso nos lleva a vivir bajo amenaza. Cuando estamos fuertes no nos preocupan las amenazas. Saben que pero cuando estamos débiles una amenaza puede destruirnos. Saben que el diccionario dice que una amenaza es una advertencia, es una cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo. Jezabel le manda un mensaje a Elías con un mensajero y le dice: mañana a estas horas vos vas a estar muerto, como todos esos profetas que vos degollaste. Y el mismo Elías que profetizó la sequía, que desafió al rey, que humilló a los profetas, que degolló a todos los profetas de Baal, el maratonista se llena de miedo y ahora huye para salvar su vida un día después. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es cuando nos vamos el domingo de la iglesia y el lunes estamos peor que el viernes, o peor que el sábado, o peor que el domingo antes del culto. ¿Dónde quedó la unción? ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la experiencia espiritual? No la supimos mantener, no la supimos contener. Muchas veces decimos: el diablo está bajo mis pies en el culto. Y Satanás se ríe y dice: espera que termine la reunión y te espero afuera. Hermanos, debemos buscar. Nuestro enemigo sabe cuándo y dónde atacarnos. Nos espera afuera. La palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces confiamos en que tenemos reservas espirituales sin darnos cuenta que nuestro tanque está vacío? Si Satanás tentó a Jesús en el desierto cuando estaba débil, nosotros no podremos escapar a sus dardos y amenazas. Elías activó los mecanismos del miedo de la peor manera. ¿Saben? Los mecanismos del miedo son de tres circunstancias. Uno, en el miedo se puede paralizar. Uno en el miedo puede sentir la sensación de salir huyendo. O uno puede activar todos sus sentidos de alerta y enfrentar la situación o la persona o la causa que produce miedo. Elías los activó de la peor manera, huyó. No lo enfrentó, huyó y se fue en vez de enfrentar la amenaza. ¿Saben? Cuando estamos débiles no nos alcanzan las victorias de ayer. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que muchas veces no sabemos, los hijos de Dios, es que los leones no atacan a las víctimas más fuertes. No. Los leones atacan a las crías más pequeñas, a las crías o a los espécimenes que están débiles y a los que se apartan del rebaño. Así que si sos pequeño, tenés que buscar que alguien te cuide. Si estás enfermo, tenés que buscar que la manada del Señor, que el rebaño te cuide. Y si te estás queriendo desviar y estar apartado, sabés que el león rugiente te está mirando y te está señalando como su próxima presa. Cuando nos deprimimos, estamos solos con nuestros miedos y saben, Satanás es el corruptor de la mente. Pero la Biblia dice que los que confían en el Señor, sus pensamientos se mantienen en Él, van a ser fortalecidos. Eso lo dice en el libro de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor, mantén tu mente con todos los ataques, con todas las noticias. Cuando vas en la radio y vas escuchando todo lo que las noticias te dicen, cuando enciendes el televisor y miras las noticias y ves una cosa peor que la otra, te das cuenta que ahí estás cerca de que el enemigo empiece a usar todas esas cosas en tu contra. Estábamos en la gloria de la bendición. Estábamos en el mejor de los milagros. Estábamos en las mejores de las prosperidades, en los cultos más hermosos, en los tiempos más lindos de comunión entre hermanos y en la familia del Señor. Y de pronto, cuarentena, todos a nuestras casas. Nos quedamos solos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en cada cual en su hábitat normal. A veces hay personas que no viven en casas que precisamente están preparadas para que 4 o 5 personas estén al mismo tiempo una gran cantidad de horas
todas juntas. Y eso produce roces, produce fricciones, produce malestares, produce mal humor. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su vida. Los jóvenes quieren salir, quieren relacionarse, no quieren estar con los padres y de pronto tienen que estar estudiando y el padre trabajando en el mismo lugar. Es una locura que nos pasa, pero ¿saben qué? Tenemos que enfrentarnos a esas cosas. ¿Y qué hacemos frente a esta amenaza? Porque nos decían, el que sale muere, porque el virus te contagia y no sabes qué te puede pasar. ¿Nos paralizamos? ¿Huimos o la enfrentamos? En medio de esta situación Dios nos dice, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé y contigo estaré en la angustia. Los jóvenes tienen depresión blanca porque están todo el día frente a la pantalla, porque el Zoom le gasta todo su cerebro y todas sus energías y todas sus emociones, no se pueden tocar, no se pueden abrazar, entonces están malhumorados, no entienden, la gente no estaba preparada para enseñar por Zoom a distancia y todas esas cosas nos están afectando. Pero Dios tiene recursos para ayudarnos en el medio de esta pandemia, en el medio de la cuarentena. Por eso deja que su mano te toque. Acude a Él en medio de la tristeza, en el medio de tu temor o de la soledad. Nuestro Dios padeció esa misma situación y sabe cómo socorrerte. Saben que frente a cualquier circunstancia, depresiones, mal humor, ira, resentimiento, bulimia, anorexia, todas esas cosas que se desatan cuando uno está encerrado. La ciencia dice que uno tiene que estar al menos 15 a 20 minutos por día expuesto a los rayos del sol para generar vitamina D, porque la falta de vitamina D produce una depresión química en el cuerpo de cualquier persona. Entonces uno puede estar deprimido por un desfasaje hormonal, y no solamente porque tiene ganas de deprimirse, sino porque le falta la luz natural del sol. Por eso la mejor terapia es la que el Señor tiene para nosotros. Elías se alejó de todos y quería morirse. Se fue 180 kilómetros del lugar de la amenaza. Se fue lo más lejos que su estado de salud le permitió irse. Se metió en el desierto, estaba exhausto y aún así siguió exponiéndose porque no se fue a un paraíso a recuperarse. Se metió en el desierto, él quería morir, quería que nadie lo encuentre, quería estar solo. Se sumió en el medio de la depresión y agotado se durmió. Ahí viene el ángel, le dice, hola Elías, levántate, acá tenés algo para comer y algo para beber. Termina de comer, termina de beber, le da modorra, se vuelve a dormir. El ángel le dice otra vez, Elías, arriba, levántate, hay que comer y beber porque tenés que caminar un montón. No se sale la depresión de la noche para la mañana. ¿Saben? Es un proceso que necesita la mano de Dios y muchas veces la ayuda de un profesional. Muchas veces los cristianos queremos que deja que te toque Jesús y que el toque milagroso del Señor produzca un milagro. A veces sucede, pero a veces no. A veces es un proceso largo. Y en el caso de Elías, tuvo que caminar mucho tiempo. Hizo 423 kilómetros que lo podría haber hecho caminando en 8 días. Tardó 40 días en ese desierto dando vueltas. 40 días, el tiempo de una generación, el número 40, el número bíblico, número de proceso. 40 días fue procesado Elías mientras caminaba por el desierto y hablaba con Dios de cada circunstancia que le tocaba vivir. Así como el Señor estuvo en el desierto 40 días, Elías también estuvo en el desierto 40 días. ¡Qué tremendo!, ¿no? El ángel no le dijo a Elías, vamos, levántate, sos un siervo de Dios. Los siervos no se deprimen, vamos que todo pasa. ¿Por qué no estás profetizando? ¿Por qué no estás sirviendo en la iglesia? Elías no tenía fuerza ni para él. Se quería morir, hermano. Y hay veces que la iglesia debe entender a los débiles, debemos ser empáticos, debemos ayudar al que sufre, entender que cuando nosotros sufrimos y nadie nos comprendía, solo Dios nos ayudó. ¿Pero para qué nos ayudó? Para que cuando otro sufra, nosotros no seamos indiferentes. En este momento de tristeza, de soledad, de amargura, de desesperanza, de frustración, de pérdida de empleo, de pobreza extrema, nosotros somos la fuente de empatía para aquellos que están necesitados, hermanos. Nosotros, con nuestra reserva espiritual, con la esperanza que da el Señor,
Tenemos que ir y dar solución a aquellos que están bajo depresión, bajo angustia, bajo soledad, bajo tristeza, bajo desesperanza. Elías caminó y estuvo en el desierto. ¿Saben? A cada uno de nosotros Dios nos trata de una manera según nuestra condición. Él usa el tiempo para estar solo con nosotros. Pero ¿saben? A veces estamos encerrados en nuestras casas y no nos damos cuenta que el Señor está golpeando. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis capítulo 2. Pero en esta cuarentena muchos estamos encerrados y no nos dimos cuenta que Dios está allí en nuestra habitación para relacionarse y hablar con nosotros, y al que menos estamos buscando es a Dios. Es hora de buscar a Dios, es hora de encontrarlo en tu casa, es hora de encontrarlo en el altar, es hora de encontrarlo en tu estudio, es hora de encontrarlo tomando mate, es hora de encontrarlo a la mañana, es hora de encontrarlo a la tarde, es hora de encontrarlo a la noche. Es tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice que va a venir un tiempo donde vamos a querer buscar a Dios y no lo vamos a poder hallar. Pero todavía estamos a tiempo. Isaías 55:6, ¿no? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el hombre inicuo su camino y el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. No a cualquiera, a Jehová. ¿A quién? Al Dios nuestro, no al que impera en el mundo, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Elías, ¿a dónde volvió? Al monte Horeb. ¿Por qué? Porque era el monte de Dios, al lugar donde su presencia se manifestaba. Volvió a la intimidad con él. En la profunda depresión, Elías sabía que con esa comida lo ayudó a fortalecerse. ¿Saben? Dios lo fortaleció, pero el camino para volver a Dios lo tuvo que hacer Elías, No lo arrebató el Señor del desierto y lo llevó al monte Horeb. No, el desierto lo tuvo que transitar Elías. Dios no va a hacer milagros así. Si entraste, te llevó un tiempo meterte en depresión, también te va a llevar un tiempo salir. Y el Señor te va a dar la fortaleza, pero ir a buscar a Dios depende de vos y depende de mí. No le podemos pasar eso al pastor, no le podemos pasar al Espíritu Santo para que haga milagros. Hay trabajo que nosotros tenemos que hacer. Vuelve, hermano, en este día al lugar donde sabes que Dios habita, a encontrarte con Él para ser sanado, restaurado, fortalecido. Hoy es el día, no mañana, hoy. Hay que volver a empezar. Dios quería restaurar a Elías, pero primero tenía que tratar con su vida. Rebate sus excusas. Elías no estaba solo porque un siervo le dijo que había 7.000. Le dijo que estaba escondiendo a otro y Dios le dijo hay 7.000. Pero Elías no se acordó. ¿Y cuántas veces no nos acordamos de las palabras que Dios nos habló antes? No nos acordamos que hay otros que padecieron antes y en este momento lo mismo que estamos pasando nosotros. Todos tenemos el síntoma de, yo soy el único que sufre. No, no sos el único. Hay un montón más que está pasando. Y Dios nos recuerda que hay un pueblo que debe servirle en medio de la prueba. Volver a empezar es encontrar a Dios en otra forma a la que estamos acostumbrados. Nos gustan las manifestaciones, nos gusta que el viento sacuda todo, nos gusta que la tierra tiemble y a mí me gusta el fuego, el mover de Dios. Pero ¿saben qué? A veces Dios nos quiere encontrar en el silbo apacible, nos quiere encontrar ahí en la soledad, nos quiere encontrar en el silencio. Cuando Elías oyó la voz de Dios, dice que se tapó y se cubrió, porque si lo llegaba a ver sabía que no iba a vivir. Es tremendo. A pesar de todas las manifestaciones, Elías seguía con sus razones. Hermano, deja tus razones de lado. Yo tuve que dejar las mías un montón de veces a los pies del Señor y decirme, tenés razón, soy yo el equivocado. Tengo que dejar lo que a mí me parece. Una vez Dios me habló y me dijo, deja todo lo que te importa porque yo voy a hacer mi propósito en tu vida, pero a mi manera, no como vos querés. Y eso que me dijo a mí, y yo aprendí por las malas, te lo comento para que vos lo aprendas por las buenas. A pesar de todo, el Señor tenía propósitos con él. Estamos en la presencia de Dios, no discutamos más. Él nos envía a seguir haciendo su obra. ¿Saben? A Elías tenía un largo camino, tuvo que ir a ungir a Eliseo, lo tuvo que preparar de una gran cantidad de años, tuvo que seguir ministrando en la escuela de profetas. Y ¿sabe qué? Volvió a ver otra vez milagro. 2 veces más vio descender fuego del cielo. Y la mejor de todas te la dejo para el final. Antes de que el Señor se lo llevara, se tuvo que encontrar con Acab. Que esa era la pruebita, él se había tenido que escapar, ¿se acuerdan, no?
lo tuvo que enfrentar. Dios no te va a hacer saltar las pruebas, no, la tenés que pasar. Y la tuvo que enfrentar. ¿Y saben lo que le dijo? Todo lo que Acab tenía que saber. Le dijo, me has encontrado, enemigo mío, le dijo Acab. Sí, yo te encontré y te digo esto. A vos Dios te va a juzgar, a Jezabel la van a comer los perros y toda tu descendencia va a ser aniquilada de esta tierra. No esquives los problemas, enfréntalo, porque Dios, si no lo enfrentás, te lo va a traer de vuelta el problema. El problema va a retornar, así que mejor enfrentarlos y sacarlo de nuestra vida. ¿Sabe qué pasó? Después de que sucedieron todas estas cosas, el Señor se lo vino a buscar a Elías en un carro de fuego y se lo llevó. Vuelve a empezar, deja que el Señor te restaure, encuéntrate con Él de una forma nueva y deja de querer morirte a causa de esta prueba. Hay mucho camino por delante y hay nuevas señales en tu vida y hay quien necesita ser formado a través de tu vida, que cuando Él venga te encuentre haciendo su obra. No vivimos bajo amenaza, hermanos, vivimos bajo la promesa de quien nos amó, murió por nosotros y dentro de muy poquito tiempo, antes de lo que vos y yo creemos, está por venir a buscarnos. Padre, yo te doy gracias en esta noche por poder compartir tu palabra. Señor, yo sé que tú estás hablando a la vida de mis hermanos y hermanas y a través de los medios de comunicación de todos aquellos que están escuchando por tu gracia y misericordia esta palabra. Yo pido ahora, Señor, que aquel que esté en depresión sea quitado de la depresión, que aquel que está, Señor, sin un horizonte fijo pueda verte a ti en medio de los problemas. Señor, que aquel que está viviendo frente a una amenaza no huya o se paralice frente a la misma, sino que fortalecido por tu Espíritu Santo la enfrente y la conquiste. Padre, tú no eres un perdedor, sino que eres un vencedor y nos haces a nosotros vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en el nombre de Jesús yo pido que haya sanidad, que haya libertad, que haya liberación, que haya vida nueva en la vida de tus hijos. Y declaro que esta pandemia no nos lleva a peor, sino nos lleva a encontrarte a ti de una forma diferente y vamos a salir transformados para transformar a otros y bendecidos para glorificar tu nombre hasta que tú vengas. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.